Reencarnado en Boku no Hero Academia. Una reencarnación sin límites. Prólogo. Mi corazón latía con fuerza mientras el coche se detenía frente a la imponente entrada de la UA. El sonido del motor apagándose, marcando el final de un capítulo y el inicio de otro, mucho más grande. Abrí la puerta con mano temblorosa, pero firme. Sentí el aire fresco golpearme el rostro al salir, un recordatorio de que todo esto era real. Mis pies tocaron el pavimento y, por un segundo, todo se detuvo. Después de caminar un par de minutos miré hacia arriba, hacia las enormes puertas que habían visto pasar a los héroes más grandes de la historia. Ahora, estaba aquí, frente a ellas. Ya hace 16 años que vine a este mundo, 16 años en los que me preparé para este momento. Cada entrenamiento, cada caída, cada pequeña victoria me llevó hasta aquí. Y hoy realmente comienza mi historia como un héroe con una última respiración. Continué andando mientras observaba los carteles que dirigían a la multitud hacia el aula de presentación de la UA. El edificio era mucho más grande como salía en el anime, mucho más imponente. Mis ojos ocultos tras gafas oscuras se movían también por los rostros de quienes me rodeaban, en busca de alguna cara conocida. No obstante, las caras reales difieren mucho de las de un anime, por lo que fue mucho más complicado para mí. Al único que me pareció ver es a Shoji y a Tokoyami por sus peculiares apariencias. La verdad es que tras 16 años observando a personas tan distintas, ya no se me hacía raro ver a humanos con rasgos tan distintivos. A mi alrededor había personas de todos los estilos, algunos con cuernos, mandíbulas grandes, incluso había uno el cual me pareció observar que su piel cambiaba a un tono azulado como un camaleón. Una de las comisuras de mis labios se curvó cuando entré a la imponente sala, donde Present Mic comenzó a dar su charla y a explicar cómo iría el examen. Crucé mis piernas y calmadamente vi cómo Lida hacía su pregunta y llamaba la atención a Midoriya. El peliverde se estremeció con timidez delante de todos, era algo peculiar de él, ya no solo porque lo conociera en el anime, sino porque estuve en el lugar donde él saltó a ayudar a Bakugo contra el villano del lodo. Me costó mucho encontrar el área de la ciudad donde vivía, pero finalmente di con él. No era un barrio rico como el en el que yo había tenido la suerte de nacer, pero tampoco muy pobre, todo era demasiado normal y por eso me costó encontrarlo. En ese momento, Present Mic alzó aún más la voz. Y bien, chicos, les daré el lema de nuestro instituto. El legendario Napoleón Bonaparte dijo una vez: un verdadero héroe es aquel que sobrepone a los infortunios de la vida. Ve más allá. Plus ultra. Y con todo dicho, sigan las indicaciones hasta vuestro primer examen práctico en función de la letra que les haya tocado en el ticket. Miré el ticket con mi fotografía, mis ojos azules y pelo blanco con rostro serio, nunca fui fotogénico. Riku Inode. Área D. Comenté en voz baja: eso significa que no estaré ni con Bakugo, eso está bien, así no tendré que competir por los robots. De un salto me levanté y me dirigí al vestuario para prepararme. Rápidamente me cambié mis ropas elegantes y me puse algo cómodo, una camiseta azul y unos pantalones negros de chándal con unas deportivas del mismo color. También dejé mis gafas oscuras a un lado revelando mis ojos azules brillantes. Suspiré mientras comenzaba a calentar mis piernas y brazos. Mis ojos se dirigieron a varias personas, aunque solo logré reconocer a un par, era Rikido Sato. Si no recordaba mal, su Kirk era uno de refuerzo, su fuerza aumentaba con el azúcar. A pocos metros de él estaban dos chicas que pertenecerían a la clase B, una de ellas de pelo negro y ojos negros, Kodai, Sudon hacía grandes y pequeños los objetos. Y la otra chica, inconfundible, tenía en el pelo enredaderas, quizá ella era fuerte. Sin embargo, estiré mi espalda una última vez y avancé al frente. Yo soy más fuerte. Susurré. El grito del profesor resonó como un trueno, impulsando a todos los presentes a actuar sin vacilación. Vamos. Los héroes no tenemos cuenta regresiva. Su voz era como un disparo de salida, y mi corazón respondió con una oleada de adrenalina. Sonreí, sintiendo la emoción burbujear dentro de mí, y sin pensarlo dos veces, me lancé a toda velocidad hacia la pequeña ciudad de entrenamiento.
El viento golpeaba mi rostro mientras corría, mis ojos atentos a cada movimiento. Gracias a mi peculiaridad, podía ver cada detalle del entorno, sintiendo de inmediato de dónde venían los robots. El primero apareció sin previo aviso, emergiendo de una calle paralela con movimientos precisos y letales. Vi su brazo metálico elevarse, una amenaza inminente, pero mi impulso no se detuvo. «Vamos, pequeñín», grité, cargando mi puño con toda la fuerza que podía reunir. Mi golpe conectó con un estruendo, enviando al robot volando por los aires como si fuera de papel. Ja 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 ja. Vamos a pasarlo bien. A darlo todo. La emoción me hacía vibrar, pero no tuve tiempo de disfrutar mi victoria. De repente, varios robots de 3 puntos aparecieron frente a mí, sus ojos rojos brillando con una fría determinación. No me detuve. En lugar de eso, sentí una fuerza invisible emanando de mí, sus puños quedaron congelados en el aire. Entonces, agarrándolos como si fueran simples muñecos, los estampé contra los edificios cercanos, todo gracias a una fuerza invisible, el espacio. Sin perder el ritmo, flexioné mis piernas y salté, pero esta vez no volví a tocar el suelo. En cambio, comencé a elevarme, flotando en el cielo, y luego empecé a volar, una ráfaga de velocidad recorriendo mi cuerpo. Esquivaba los escombros y los restos de los robots caídos, moviéndome como un rayo entre los que aún quedaban en pie. Cada puñetazo que lanzaba, cada patada que conectaba contra los robots eran brutales, destrozando uno a uno todo lo que me encontraba en el camino. Los robots intentaban detenerme, pero sus esfuerzos eran inútiles. Giré en el aire, esquivando sus ataques y devolviendo golpes con precisión. El campo de batalla se volvió mío. Flashback. Recuerdo ese día como si fuera ayer, aunque ahora parece tan lejano, como si perteneciera a otra vida. La discoteca estaba llena de energía, la música que yo mismo mezclaba retumbaba en las paredes, haciendo vibrar cada rincón del lugar. Sí, era DJ. Las luces de neón se mezclaban con la euforía de la multitud, y todo parecía estar en su lugar, perfecto, hasta que el humo comenzó a llenar el aire. Al principio, pensé que era parte del espectáculo, algo que el equipo técnico había preparado para darle un toque especial a la noche. Pero entonces, el olor a quemado golpeó mi nariz. La música seguía sonando, la gente seguía bailando, ajena al peligro que se acercaba rápidamente. Pero yo lo vi, las llamas que comenzaron a devorar una de las esquinas del techo, extendiéndose con una velocidad aterradora. El pánico se apoderó de mí, pero no dejé que me controlara. Agarré el micrófono y grité a través de los altavoces. ¡Fuego! ¡Salgan todos, rápido! La gente comenzó a correr en todas direcciones, chocando entre sí en un intento desesperado por escapar. El humo se hacía más denso, llenando mis pulmones y nublando mi vista, pero no me detuve. Salté desde la cabina de DJ, empujando a las personas hacia las salidas, una tras otra, asegurándome de que encontraran el camino hacia la seguridad. Mis piernas se movían totalmente solas. El calor se volvió insoportable, y mis fuerzas comenzaron a flaquear. Sabía que no quedaba mucho tiempo. Mis ojos ardían por el humo, y cada respiración era una tortura, pero seguí adelante. Sacando a uno, luego a otro, y otro más. No me importaba el dolor, ni el miedo. Solo tenía una cosa en mente. Pero entonces, todo se volvió negro. El humo y el calor fueron demasiado, y mi cuerpo simplemente no pudo más. Caí al suelo, sintiendo como la conciencia me abandonaba lentamente, como si la vida se estuviera desvaneciendo de mí. Lo último que recuerdo es una extraña calma, un susurro en mi mente que me decía que todo estaría bien. Luego, desperté en la oscuridad más absoluta. Un vacío interminable que me envolvía, sin sonido, sin luz, solo un silencio profundo. Estaba allí, solo, flotando en la nada, tratando de entender qué había pasado. ¿Era este el fin? Me pregunté, aunque una parte de mí ya conocía la respuesta. Entonces, una voz rompió el silencio. Era profunda, resonante, como si viniera de todas partes y de ninguna a la vez. Hiciste algo noble en tu vida anterior, dijo la voz, calmada pero poderosa. Tu sacrificio no pasará desapercibido. Tienes una oportunidad de reencarnar en un nuevo mundo.
Un mundo donde los héroes son reales, donde podrías hacer aún más bien. En Boku no Hero Academia el asombro me dejó sin palabras, pero la voz continuó. Te concederé un deseo, uno solo, que llevará contigo a este nuevo mundo. Piensa bien lo que deseas, pues será tu guía, tu fuerza. Mi mente se llenó de posibilidades, de sueños que alguna vez tuve, pero al final, solo un verdadero deseo se me escapó por la cabeza. Deseo que mi Kirk sea. A fin de flashback. El gigante robot emergió de entre los edificios como una montaña de metal en movimiento, su sombra cubriendo todo a su paso. Era aún más colosal de lo que recordaba, una masa imponente de acero que hacía temblar el suelo con cada paso. Tal como había dicho Present Mic en la presentación, vencerlo no era imposible, pero para lograrlo necesitarías el don adecuado. Su tamaño descomunal y la brutalidad con la que se movía hacían que la mayoría pensara dos veces antes de enfrentarlo. La gente a mi alrededor comenzó a dispersarse en todas direcciones. Algunos corriendo, otros usando sus peculiaridades de maneras sorprendentes, uno columpiándose con una extremidad estirada, y hasta un chico que parecía estar disparando con una pistola de agua como arma. Sí que eres grande, murmuré, mis ojos fijos en la monstruosidad de metal frente a mí. Era un desafío que no podía dejar pasar. Mi cuerpo comenzó a elevarse en el aire, levitando lentamente hasta quedar justo frente al inmenso robot. Desde esta altura, podía ver cómo sus brazos se movían con una fuerza devastadora, derrumbando edificios como si fueran simples bloques de juguete. La gente se ha alejado, ahora solo quedamos tú y yo. Mi voz resonó en el aire mientras observaba cómo las luces en la cabeza del robot se volvían de un rojo intenso, enfocándose en mí como su próximo objetivo. Finalmente podré usar todo el poder que tengo sin miedo a causar daños. Además, si el jurado que nos está viendo ve esto, quizá me sume puntos de rescate. Esta era mi oportunidad de liberar todo lo que había estado conteniendo, de demostrar de qué estaba hecho. Mis ojos azules comenzaron a brillar con una intensidad creciente, mientras mis manos se movían hacia un punto entre ellas. Sentí la energía acumulándose, concentrándose en ese pequeño espacio que empezaba a brillar con una luz azulada. Una fuerza invisible, pero palpable, comenzó a atraer todo hacia ese punto, como si estuviera creando un pequeño agujero negro en medio del aire. El robot, implacable, levantó su brazo masivo, amenazando con aplastarme en un solo golpe. Pero yo no me inmuté. Técnica vacío azul. Susurré, y en ese instante, el espacio frente a mí se distorsionó, abriéndose en un vacío que desprendía una luz azul intensa por los laterales, fruto de la dispersión de la luz misma. El vacío comenzó a tragar todo lo que se encontraba a su alrededor, como un voraz agujero negro, y en un instante, fue lanzado directamente hacia la cabeza del robot. El robot, por primera vez, pareció perder su implacable seguridad. Su inmensa estructura se retorció, luchando inútilmente contra la fuerza imparable del vacío. La luz roja de sus ojos parpadeó y se apagó mientras toda su parte superior era absorbida por el azul incandescente. Finalmente, con un crujido metálico ensordecedor, lo que quedaba de él se desplomó en el suelo, solo un torso inerte y derrotado. Descendí lentamente, dejando que mis pies tocaran la tierra una vez más. El brillo en mis ojos se fue apagando mientras la energía residual se disipaba. Esto es más cansado de lo que pensaba. No sabía que un azul tan potente podría agotarme así. Me permití un pequeño respiro, sabiendo que había superado otro obstáculo, aunque sentía que aún me quedaba mucho por aprender. En ese momento, la voz de Present Mic resonó a través del sistema de altavoces. Se acabó el tiempo de la prueba. Salgan del recinto inmediatamente. Tras escuchar el pitido final, me dirigí a los vestuarios, donde el bullicio del combate aún resonaba en mi mente. Mientras me cambiaba de ropa, intentaba hacer un recuento mental de los puntos que había conseguido. Según mis cálculos, debí haber alcanzado más de 70, suficientes para asegurarme, al menos, el segundo lugar en la clasificación. El examen escrito ya lo habíamos hecho antes, y estaba bastante seguro de que me había salido bien, sobre todo en la parte de matemáticas e inglés. Algunas personas se quedaron mirándome al salir, con una mezcla de sorpresa y respeto en sus ojos.
Era evidente que mi actuación les había dejado una impresión duradera. Caminé fuera de la escuela, donde el coche ya me estaba esperando. Un chofer, cortesía de la familia en la que reencarné, me llevaría de regreso a casa. Mi padre dirigía una multinacional como uno de los directivos principales, lo que significaba que rara vez estaba en casa, pero eso también significaba que nunca me faltaba nada material. El trayecto duró unos 45 minutos, hasta que finalmente llegamos a la gran y moderna casa blanca que llamaba hogar. Su estilo era impresionante, una mezcla de mármol blanco con cristaleras tintadas y una gran puerta de varios metros de altura que imponía a cualquiera que la mirara. El jardín era amplio y meticulosamente cuidado, lleno de árboles y arbustos que estaban siendo recortados con precisión por un jardinero contratado. Vaya entrando si quiere, señor Inode. Yo me encargaré del coche, dijo el chofer con profesionalismo. Le sonreí y respondí cortésmente, por supuesto, muchas gracias por traerme. Después de dar un pequeño suspiro inconsciente, abrí la puerta de la casa y entré. Apenas di un paso dentro, mi hermana pequeña, Yui Inode, corrió hacia mí. Con tan solo 8 años, su pelo negro azabache, recogido en una trenza, contrastaba con el mío, y sus ojos de un intenso amarillo brillaban de alegría. «Hermano», gritó mientras se lanzaba a abrazarme. Le respondí con unas palmaditas en la cabeza, sonriendo. «Hola Yui, ¿qué tal el día?» «Bien. ¿Y tú, hermano?» «El examen», preguntó con entusiasmo, sus ojos brillando con curiosidad. «Eso, cuéntanos, Riku. Llevamos todo el día esperando. Y más después de la declaración que hiciste el otro día sobre querer hacer el examen normal en lugar del de recomendación». La que habló esta vez fue mi madre, Ingrid, una mujer de origen y rasgos noreuropeos, pues era noruega. Su pelo blanco, recogido en una elegante coleta, caía hasta sus omóplatos, y sus ojos, igual de amarillos que los de Yui, me miraban con una mezcla de curiosidad y orgullo. «Hola mamá, sí, les contaré a todos», respondí, sonriendo mientras cargaba a Yui en mis brazos y nos dirigíamos al salón. Al entrar, encontré a 2 personas más sentadas en uno de los sofás. Una de ellas era una joven mujer, solo un poco mayor que yo, con el mismo cabello blanco que nuestra madre y unos ojos plateados que irradiaban una frialdad casi intimidante. Aquella era mi hermana mayor, Astrid. También estudiaba heroísmo en la UA, a punto de empezar su 3er año. Astrid no solo era increíblemente fuerte, sino que era amiga cercana de los que se conocían como los 3 grandes. Esto era algo que había cambiado respecto al mundo que yo conocía. Astrid se había añadido al grupo, convirtiéndose en un factor nuevo en la historia. Su habilidad y poder la colocaban a la par con ellos, y esa realidad aún me sorprendía. A su lado, había un hombre mayor que nosotros, pero todavía joven, con cabello negro y ojos de un gris oscuro, casi negros. Vestía un traje que parecía costar una fortuna, cada detalle en su apariencia emanaba profesionalidad. Este era mi hermano mayor, Axel, el más grande de los hermanos. Trabajaba junto con nuestro padre en la multinacional, como su mano derecha y posible sucesor, gestionaba la parte principal de la empresa que estaba en Japón. Astrid me lanzó una ligera sonrisa curvada, pero sus ojos parecían evaluarme, como si acabara de perdonarme la vida en ese momento. Al contrario, Axel me saludó con una gran sonrisa, su calidez contrastando con la frialdad de Astrid. «Riku, ¿qué tal fue todo? Pude escaparme del trabajo para celebrar hoy. Claro, en caso de que te haya ido bien», dijo, su tono bromista pero con un trasfondo de sinceridad que me hizo sentirme más cómodo. Aún con mis gafas opacas en los ojos, dejé a Yui en el suelo y me senté frente a ellos. Les conté sobre todo lo que sucedió, y lo bien que me había salido el examen, aunque aún no podía dar nada por sentado hasta dentro de unos días cuando me enviaran la carta. Axel dio una palmada con sus manos y sonrió. «En ese caso, habrá que celebrar por el nuevo aspirante a héroe de la familia, ¿verdad? ¿Por qué no vamos a cenar a un restaurante?» Ingrid, mi madre, sonrió ante su sugerencia. «Claro, buena idea. Hace tiempo que no salimos todos juntos».
Astrid, aunque inicialmente no dijo nada, se levantó con una leve inclinación de cabeza, señal de que estaba de acuerdo, aunque su sonrisa seguía siendo contenida. Yui, emocionada, comenzó a saltar de alegría, pidiendo a gritos que fuéramos a su restaurante favorito. En cuestión de minutos, todos estábamos en nuestros cuartos, vistiéndonos para la ocasión. La elección de ropa fue rápida, con Axel optando por otro traje elegante, Astrid con un conjunto sencillo pero sofisticado, y yo, eligiendo algo cómodo pero presentable. Yui, por supuesto, llevó su vestido favorito, uno que giraba perfectamente cuando daba vueltas. Ingrid, como siempre, se veía impecable en un vestido de líneas clásicas que resaltaba su porte elegante. Llegamos al restaurante, un lugar exclusivo en el centro de la ciudad que mi madre había reservado en un abrir y cerrar de ojos. El ambiente era cálido, con luces suaves y una decoración moderna pero acogedora. Nos sentamos en una mesa cerca de un ventanal que ofrecía una vista impresionante de las luces de la ciudad. Después de hacer nuestros pedidos, Axel fue el primero en romper el silencio mientras removía su copa de vino. Hablé con papá esta mañana, dijo, su voz sonando más seria de lo habitual. Está en Estados Unidos, en una de esas reuniones interminables. Me mencionó que si todo va bien, podría cerrar un trato importante para la empresa. Ingrid asintió, pero el brillo en sus ojos se desvaneció un poco. Es bueno que las cosas marchen bien para él, pero me pregunto cuándo será la próxima vez que lo veamos, comentó, su tono más suave de lo habitual. Astrid, que había estado silenciosa hasta entonces, finalmente habló, con un dejo de frustración en su voz. Eso es lo que siempre dice. Si todo va bien, si no hay contratiempos, pero lo que nunca dice es cuándo estará aquí con nosotros. Su mirada fija en la mesa, sus manos entrelazadas con fuerza, revelaban más de lo que sus palabras dejaban ver. Axel suspiró, y por un momento, pareció mucho más cansado de lo que solía mostrarse. Lo sé, Astrid. Pero, ya conoces a papá. Su trabajo siempre ha sido su prioridad, y yo trato de ayudar en lo que puedo, pero, tampoco lo veo tanto como querría. Yui, que hasta ese momento había estado callada, mirando su plato, levantó la vista con una expresión triste. Extraño a papá, dijo en voz baja, con un tono que partió el corazón de todos en la mesa. Ingrid le acarició el cabello suavemente, intentando reconfortarla. Lo sé, querida. Todos lo extrañamos, pero debemos ser fuertes, como él siempre nos ha enseñado. Yo observaba a mi familia, sintiendo la tensión en el aire. Era evidente que la ausencia del padre afectaba a todos de manera diferente. Astrid estaba enojada, Axel trataba de mantener la calma y ser el soporte, Ingrid y Yui estaban tristes, y yo, bueno, aunque me entristecía un poco, había aprendido a no darle tanta importancia. Después de todo, la vida que me había tocado vivir aquí era diferente, y había cosas que, aunque importantes, no podía cambiar. Finalmente, Axel rompió el silencio de nuevo, intentando cambiar el tema con una sonrisa que, aunque forzada, era un esfuerzo genuino. Pero hoy estamos aquí para celebrar. Riku, el futuro héroe de la familia. Papá estará orgulloso cuando lo sepa, estoy seguro. La conversación continuó, girando hacia recuerdos de la infancia, planes para el futuro, y pequeñas bromas que hicieron que el ambiente se aligerara poco a poco. Después de terminar la cena y disfrutar de un par de postres, todos nos dirigimos hacia la salida del restaurante. El ambiente había mejorado notablemente, y aunque la ausencia de papá seguía pesando, habíamos logrado disfrutar de la velada. Nos subimos al coche que ya nos estaba esperando, con el chofer listo para llevarnos de vuelta a casa. El trayecto de regreso fue tranquilo, con Yui ya medio dormida en los brazos de mi madre, mientras Axel y Astrid miraban por las ventanas, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Me quedé observando el paisaje nocturno por un rato, pero algo me rondaba en la cabeza. La idea de empezar en la UA. Ese había sido el sueño de mi vida pasada y actual, conocer a los personajes, luchar con ellos, y competir por el puesto del número 1. Además, con el Kirk que me fue otorgado por ese dios o energía, sería mucho más fácil.
Aunque durante estos 16 años pude darme cuenta de algo, este Kirk, el cual denominaron Infinity en este mundo, estaba ligeramente adaptado a las reglas del lugar. No sentí que hubiera energía maldita o algo por el estilo, sino que el poder provenía de mí. Me pregunto si podría crear una técnica enteramente mía. Finalmente, decidí romper el silencio y aprovechar la oportunidad. Astrid. Llamé en voz baja, para no despertar a Yui. ¿Tienes algún consejo para mí? Sobre cómo empezar el año en la UA si me admiten, ya sabes, cómo no estrellarme en la primera semana. Astrid me miró de reojo, su mirada plateada era intensa, como si estuviera evaluando la seriedad de mi pregunta. Como bien mencioné antes, ella era una de las mejores de su curso junto a los antiguos tres grandes. Su don, vórtices dimensionales, permitía crear vórtices de energía por los cuales podía teletransportarse de un lado a otro como un agujero de gusano, pero con ciertos matices y limitaciones. Los portales que creaba no podían pasar cierto radio kilométrico, además cuando ella lo usa debe hacer dos vórtices, el del punto A y B, por lo que tiene que concentrarse en dos puntos. Aquellos lugares en los cuales no podía ver tan bien, como dentro de un edificio, hacía que el sitio donde apareciera el vórtice fuera más inexacto. No obstante, durante sus 2 años en la UA, ella había podido paliar estas debilidades y más, maximizando su don. Después de un momento, se acomodó en su asiento, como si se preparara para una conversación más larga. Riku, comenzó, su tono frío pero directo, tienes un don fuerte, lo sabes y lo sabes usar. Eso es una ventaja enorme, pero no te dejes engañar por eso. En la UA, no todo es poder bruto. Lo más importante es cómo y cuándo lo usas. Asentí, sabiendo que tenía razón. Lo sé, pero, ¿qué pasa con los profesores? ¿Qué tipo de entrenamiento debería esperar? Astrid hizo una pausa, como si estuviera recordando algo. Dependerá mucho de con quién te toque. Algunos profesores son más duros que otros. Por ejemplo, si te toca con Aizawa, no te relajes ni por un segundo. Él tiene un don que puede anular los tuyos, y te llevará al límite de tus habilidades sin pensarlo 2 veces. Es de los que no permite errores, y no le tiembla la mano a la hora de ponerte en situaciones extremas. Sentí un pequeño escalofrío al pensar en ello, lo que recordaba de Aizawa. ¿Y cómo hago? Es decir, no me relajo, vale, pero debería ser algo que lo impresione. ¿O cómo? Pregunté, intentando obtener más detalles. Astrid me miró directamente a los ojos, su expresión era seria pero también había un pequeño rastro de preocupación, algo que rara vez mostraba. La clave es la disciplina, Riku. Mantén la cabeza fría, no importa lo que pase. Si pierdes el control, pierdes todo. Aizawa y otros como él te pondrán a prueba, no solo en fuerza, sino en resistencia mental. Ser un héroe es todo. ¿Qué más? Insistí, sabiendo que Astrid siempre tenía más que decir, aunque a veces era difícil sacárselo. Ella suspiró, como si estuviera decidiendo cuánto más compartir. No te conviertas en un solitario. La UA es un lugar para formar conexiones también. Los compañeros que harás allí podrían ser cruciales en tu futuro como héroe. Apóyate en ellos cuando lo necesites, y no te aísles. Es fácil caer en la trampa de pensar que puedes hacerlo todo solo, pero eso te llevará a cometer errores. Incluso los mejores héroes trabajan en equipo. Por ejemplo, mira a Neji y a mí, hemos forjado un lazo de amistad y ahora hacemos un equipo muy bueno, lo mismo con Togata, Tamaki, o Kofuku-san. Reflexioné sobre sus palabras, dándome cuenta de que había mucho más en la UA de lo que había anticipado. Gracias, Astrid. Realmente aprecio que me digas esto. Astrid, por un momento, dejó de lado su habitual frialdad y me dedicó una pequeña sonrisa, apenas perceptible. Riku, vas a estar bien. Tienes potencial, más de lo que probablemente te das cuenta. Pero recuerda, disfrutar de la preparatoria también es importante. No todo es entrenamiento y exámenes. Aprecia los momentos que tienes, porque una vez que estés en el campo real, esos momentos serán más escasos de lo que imaginas. Esa última parte me sorprendió, viniendo de ella. Astrid no era de las que hablaban sobre disfrutar o tomarse las cosas con calma.
Quizás era su manera de decirme que, a pesar de todo, debía encontrar un equilibrio. Asentí, mientras suspiraba y miraba al techo del coche. Pronto llegamos a casa, y cada uno se retiró a su habitación. El cansancio de la cena y del día comenzaba a sentirse. Yo me tumbé en mi cama, mirando al techo mientras dejaba que los pensamientos fluyeran. Había pasado tanto tiempo esperando este momento. Por fin, estaba a solo un paso de la Academia de Héroes. Con un suspiro, dejé las lentes opacas en la mesilla de noche. Mis ojos, de un azul brillante que reflejaban el cielo, se clavaron en el techo. Seré el héroe número 1 de Boku no Hero Academia, murmuré para mí mismo, sintiendo cómo esa promesa resonaba en cada rincón de mi cuerpo. Unos días después, mientras el nerviosismo me mantenía en vilo, llegó la carta del director de la escuela. Mis manos temblaron ligeramente al abrirla. Las palabras eran claras. Había quedado primero en la clasificación del examen práctico, y una buena posición en el teórico. Había sido admitido en la UA. Este era el comienzo real de mi camino.